Víctor Sanabria, jefe de la Dirección de Orden Interno y Seguridad de la PNP, está con nosotros en estudios de Canal N para hablar de este y otros temas. General, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, dentro de la Delegación de Facultades se han modificado algunos artículos del Código Penal relacionados al entorpecimiento de los servicios públicos y a los disturbios. Figuras que ya existen en nuestro Código Penal, pero han sido especificadas por la explosión de violencia que tuvimos desde el año pasado. Hay que hacer ver también que esta ley no es retrospectiva. Alguien ha dicho que se va a juzgar hacia atrás. No, esta ley está en aplicación después de haber sido publicada hace unos días en el Diario Oficial del Peruano. Y también está la figura de aquel que colabora, sea económica, logísticamente, facilitando vehículos o locales para generar actos de violencia. Esta norma eleva la prisión, llegando hasta 15 años cuando en los disturbios o en los actos violentos se puede generar la muerte o lesiones graves. Y creo que todos estamos de acuerdo con esta figura porque nadie acepta la violencia. El derecho a la libertad de expresión, a la manifestación pública, no tiene ninguna restricción, pero la violencia sí, y nosotros la hemos enfrentado de cerca con todos los problemas que han generado y las consecuencias fatales que hemos tenido. A ver, pero ¿tiene un efecto válido el incrementar penas? Lo digo porque hace unos días también incrementaron para los que roban celulares hasta 30 años cuando estaban en vehículos, cuando usaban armas de fuego y más, pero en la práctica ¿sirve aumentar penas cuando las que tenemos, que ya suponen cárcel efectiva, no se cumplen, no se plasman, no se tienen sentencias? ¿Tiene algún efecto disuasivo? El primero, de carácter fáctico, es de que cuando estaba solamente hasta 4 años de prisión, esta entra al sistema de beneficios penales y no se hace efectiva. Cuando es mayor de 4 años, como ahora que le han puesto 6, 8, ¿no? Sí. Pero usted ya era, o sea, en artículo 200 era ya de 5 a 10, ya había pena efectiva. Pero al agravarse, esta hace que ya no le den libertad condicional. Y esta detención es efectiva. Entonces, esto conlleva un mayor elemento disuasivo hacia las personas. Más de las 135 personas que han sido enjuiciadas por los problemas de disturbios en la conflictividad social a partir del fallido golpe de Estado han salido en libertad precisamente por esa condición. Entonces, este sistema que eleva las penas conlleva también a que la detención sea efectiva y por mayor tiempo. Pero digo yo, viendo el artículo, esto era de 5 a 10. ¿Cierto? 5 como piso, 10 como techo. Cuando uno tiene una ley y la policía hace el trabajo de identificación, de captura y de disposición al Ministerio Público, lo que uno espera, yo me imagino que usted también, es que quien hizo daño pague. ¿Sirve tener más leyes con más pena cuando al final no pagan? Mire, esto tiene una coherencia de primero calificar adecuadamente la figura delictiva. Y le voy a poner el ejemplo de una emisora de televisión también cuyo vehículo fue volteado y quemado en la Plaza San Martín y nosotros lo detuvimos a través del sistema de vigilancia. Como los daños solamente eran de 4 a 6, la proyección de sentencia era 4, entonces salió en libertad antes de los 9 meses. Pero cuando va por las situaciones agravantes que ahora se han especificado, va a llegar a 8 o a 12, este no va a salir en libertad. Va a tener que quedarse detenido y esperar su sentencia posiblemente los 36 meses. Entonces, eso hace disuasiva la situación legal. A veces hay figuras bastante materia de interpretación lógica por los abogados, ¿no? Dice que sí conviene, no conviene. Pero nosotros como operadores de justicia, este es un pedido que ya venía de antes y es acorde... ¿A pedido de ustedes? A pedido de nosotros, la Procuraduría de Orden Público del Ministerio del Interior, que ya venía de antes. Ahora, ¿por qué no se sacó antes? Porque tiene que tener un consenso legislativo para que salga en el Congreso. Y se pidió en la Delegación de Facultades, el Congreso lo ha aceptado y hemos salido. Porque ya han salido varios a decir, no es conveniente, se criminaliza la protesta. Acá no se está criminalizando la protesta. Aquí se está sancionando la actividad violenta, no el que sale a marchar por la calle como ayer, pacíficamente. Eso no tiene nada que ver. Para sintetizar, la advertencia es que ahora sí, si tomas una pista, si destruyes, si impides el tránsito, ahora sí te vas preso. Ahora sí te vas preso y efectiva la sentencia. O sea, ya no condicional, ya no que me someto a la confesión sincera o a la colaboración eficaz. No, ahora se va preso. La sentencia va a ser efectiva con privación de libertad. General, en el sistema de operadores de justicia, a ustedes les toca la parte más tensa, porque ustedes tienen que hacer la captura, identificación y captura. Desde el lado de la policía, ¿qué sienten ustedes cuando todos aquellos que ustedes capturan
delincuentes, tirapiedras, violentos y más, después los encuentran de nuevo en la calle. Es una situación bastante compleja, pero también nosotros tenemos parte de la responsabilidad. El Código Procesal Penal es muy garantista y nosotros, ya como operadores de justicia, tenemos que adecuarnos a ese sistema. Por ejemplo, en estas últimas marchas hemos tenido que emplear el sistema de videovigilancia de la Municipalidad de Lima, que tiene más de 1.300 cámaras, iniciar la cadena de custodia por cada filmación que había cada persona. Por eso recuerde el ejemplo de aquel que usaba pirotécnicos en la Plaza San Martín, que fue detenido, y hemos tenido que hacer el acopio de todas las evidencias para que la Fiscalía lo convierta en elementos de convicción ante el juez de la investigación preparatoria y logremos la detención. A veces nuestro trabajo, por la inmediatez, por la situación de violencia, no es tan técnico y genera estas fallas en todo el sistema de justicia. Entonces tenemos una responsabilidad compartida con los operadores de justicia, uno para cumplir con el sistema procesal, pero otro también de velar por el interés superior del Estado. No podemos dejar que nos afecten estos actos violentos y queden impunes por figuras técnicas a veces muy sencillas, ¿no? Que un error a veces en la formulación del acta cuando da la detención, o a veces en las horas durante el traslado, porque no todos los relojes tenemos el mismo tiempo. Y esas figuras tan sencillas generan a veces errores que los operadores de justicia, al evidenciar el mal manejo de esta operación, es aprovechada por los abogados defensores y salen en libertad los infractores de la ley. Todos queremos que el violento, que quien viola la ley deliberadamente, pague las consecuencias. ¿Tienen número de detenidos condenados con condena, no con prisión preventiva, no con detención domiciliaria, no con condena? ¿Se sabe cuántos hay del último año? ¿Se sabe o no? Solamente 3 personas fueron condenadas que se sometieron a la terminación anticipada y ya concluyó y ya salieron en libertad. 3 también. de todos los violentos del país. De los 137, si no me equivoco, que fueron los detenidos. El resto, los procesos judiciales son bastante prolongados. En promedio duran entre 3 a 5 años. Así que para una condena efectiva esperaremos todavía un tiempo prudencial, recién va 1 año de las detenciones. Y eso del tema de los violentos, desde el lado de la policía, con el número de muertos que hubo en las protestas, ¿ustedes tienen alguna reflexión, algún mea culpa? ¿Asumen alguna responsabilidad de las muertes? Ya algunas instituciones, Human Rights, la Comisión Interamericana, han planteado posicionamientos en los que se señala que hubo violaciones a los derechos humanos. ¿Ustedes hacen algún mea culpa, asumen alguna responsabilidad de esto? Es lamentable la forma de evaluación que han hecho las organizaciones de derechos humanos para calificar que los actos de violencia fueron pocos, cuando nosotros hemos visto ataques a las instalaciones aeroportuarias, ataques a las instalaciones de radiodifusión, que hemos tenido que protegerlas. Ustedes fueron víctimas de un ataque, víctimas de un ataque. Y no me van a decir que esos no fueron actos violentos, fueron actos violentos. Y Naciones Unidas, en la Observación General 37 sobre conflictividad social, indica que un acto violento es la agresión a las personas, el ataque a instalaciones públicas o privadas o el bloqueo permanente y sostenido de una vía de comunicación en una comunidad. Y eso genera el uso de la fuerza, que es lo que ha hecho las fuerzas del orden, la Policía Nacional y la Fuerza Armada cuando nos ha apoyado. Ahora, cada caso en particular tiene que ser evaluado individualmente. Murió la persona XX, debe que evaluarse individualmente. Si él estuvo en un acto de violencia, si esa violencia puso en riesgo la vida e integridad de personas, incluyendo los funcionarios de la ley, y de ahí establecer la responsabilidad. Pero no se puede decir simplemente que han sido ejecuciones extrajudiciales o genocidios, que son figuras que no se adecúan a lo que ha pasado. Esperemos que las investigaciones a cargo del Ministerio Público en la parte interna lleguen a la verdad de los hechos y determine si hay responsabilidad o no. El Perú es uno de los países que más ha legislado sobre uso de la fuerza. Y en base a eso, y a que usted estaba en campo, ¿usted cree que estos informes fueron sesgados, direccionados? Totalmente sesgados. Y yo le digo, yo me he reunido con los 4 equipos de tanto la Comisión Interamericana, que hizo una visita en loco, Human Rights, Amnistía Internacional, y el de Naciones Unidas vino el secretario especial para libertad de expresión y manifestaciones pacíficas. Y el último punto que quedaron es racismo. Yo le dije, mire, me invites, ¿puede usted decir que hay racismo en la policía?
para decir que el último de Human Rights dijo, en Lima no hay muertos porque como son criollos no se le disparó, pero en Puno y Andahuaylas, como son pueblos originarios, ahí se disparó. Y no es así. Una gran diferencia hay que una marcha por las calles esté circulando y la policía los bloquee. Otra diferente es lo que ha ocurrido, que fueron ataques a las instalaciones aeroportuarias. Todos los enfrentamientos han sido alrededor de los aeropuertos. Y Naciones Unidas también, y una sentencia de la propia Corte Interamericana dice que el ataque a instalaciones esenciales aéreas constituye terrorismo, sin que nosotros vinculemos de que el fondo de estas marchas puedan haber tenido vinculación política o sesgada hacia el terrorismo, pero el acto en sí, como de zozobra, violencia y que genera temor en la población, es un acto terrorista a nivel internacional conforme lo evalúan los organismos. Y en base a eso, ¿fueron actos terroristas los que tuvimos en diciembre, en enero? Los que atacan aeropuertos generan zozobra, generan temor en la población. Es la definición que tenemos nosotros. No es de que hayan utilizado el término terruqueo para decir que están terruqueando. No. El acto que causa temor, zozobra en la población con actos vandálicos, delictivos que atentan gravemente contra instalaciones esenciales como el caso de aeropuertos, en la propia legislación internacional está denominada como terrorismo. Ahora en nuestra modificatoria que tenemos son el entorpecimiento de los servicios públicos, que es una figura agravada también en los disturbios. Y entonces en ese escenario, usted como policía que va a enfrentar la violencia, ¿cómo percibe el posicionamiento de la presidenta o del Consejo de Ministros, del presidente del Consejo de Ministros, cuando ellos dicen que tienen mando pero no comando, que las decisiones en el campo las toman ustedes, que si hay muertes es una consecuencia de las acciones que se hacen en el campo y no en el despacho? Usted como policía, ¿cómo...? Mire, eso tiene parte coherente con la realidad. El político toma decisiones políticas. Una decisión política, por ejemplo, es declarar en estado de emergencia. Pero las formas de actuar son netamente tácticas operativas. Por eso, cuando a nosotros nos hace una observación la Comisión Interamericana, dice que hay que establecer la línea de comando. Y en la línea de comando, por ejemplo, en la Policía Nacional, acaba en el comandante general. Nosotros no recibimos órdenes del ministro, del premier, de la presidenta. Las disposiciones son de carácter político, las estrategias cómo se manejan son de nosotros. Nosotros se regula por el decreto legislativo 1186 y su reglamento, que es sobre el uso de las armas de fuego, y en el caso de las Fuerzas Armadas por la 1095, que es empleo de armas de fuego en caso de conflictos armados y uso de armas de fuego cuando nos apoyan como fuerzas de seguridad para conflicto social. Ahora en las carpetas fiscales que se están desarrollando y llevando la investigación en las Fiscalías de Derechos Humanos, esa es la figura. Y hay que tener en cuenta también que la responsabilidad política no la ve en la Fiscalía o el juzgado. ¿Sabe por qué? Porque, primero, la presidenta y el gabinete han tomado como que distancia, pero después la Fiscalía de la Nación les abrió investigación y denuncia constitucional por eso mismo. Justamente, entonces, ahí venía lo que le explicaba. Esa denuncia constitucional es una responsabilidad política. Por ejemplo, yo no tengo responsabilidad política, yo he sido jefe de la región Lima. Yo tengo responsabilidad penal. La responsabilidad política la determina el Congreso y es responsabilidad política. La denuncia constitucional abre el candado para que después se pueda profundizar en una responsabilidad penal, porque acuérdense que tiene protección. Esa figura es una omisión impropia, o sea, teniendo algún tipo de mando, comando o responsabilidad política, no haber evitado que se hayan suscitado estos hechos. Pero eso es materia de evaluación, ¿no? ¿Pudo la presidenta evitar que sucedan estos actos violentos? ¿Pudo el ministro del Interior disponer de que aquel que se está viendo atacado, rebasado, más de 900 heridos, en el caso de Puno, por ejemplo, piernas cercenadas por los explosivos, todo que iba el personal a dejar que lo maten? Entonces ahí viene la evaluación individual de qué sucedió. La Fiscalía tiene que determinar si hay elementos de convicción para ver un homicidio calificado o ver que ha sido una intervención de uso de la fuerza y armas de fuego y quedará sobreseído el caso. No, pero y tenemos el caso además de un policía que fue quemado, ¿no? Ese fue fatal. ¿Por qué? Por no usar su arma. Porque él pudo haber sacado su fusil y enfrentarse a balazo con la turba. Pero a lo que voy es, así como exigimos de que se busque a los responsables y se identifique a los responsables de ese crimen, las familias también exigen que se encuentre a los responsables de las muertes en diferentes partes del país. ¿Ustedes como policía asumen alguna responsabilidad de esas muertes o todo fue
en uso estricto de la ley? Mire, cada caso, por eso le reitero, cada caso debe ser evaluado puntualmente. No puede generalizarse que todos son abusos o que todos están justificados. Habrán casos que van a salir sobreseídos porque está dentro del protocolo de actuación interinstitucional, pero también hay otros que posiblemente tengan un exceso. Y esa es la labor que tienen que hacer los operadores de justicia. Ya no la policía. Posibilidad abierta de que sí hubo exceso. No es la policía. Puede haber un exceso, lo determinará el juez y dirá, no, en este caso puntual de la muerte del señor tal, el autor irresponsable es el policía tal y se le va a sancionar con tal. Pero en los otros casos también va a decir, no, en este caso hubo un acto de violencia que fue repelido con la fuerza. No hay exceso en arbitrariedad, se archiva el caso, se archiva el caso. Hay que ser justos para la evaluación. Si hay exceso, que sean sancionados. Pero si se ha adecuado la ley, también tiene que salir sobreseído todos los casos. Ahora, ha sido capturada, y este es un tema que va un poquito más allá de su espacio en la policía, pero es importante evaluarlo. Ha sido capturada en Colombia Wanda del Valle, ¿cierto? Y lo hemos visto en declaración con el general Angulo, con el general Arriola y otras altas autoridades de la policía. ¿Por qué sí se puede capturar a alguien como Wanda del Valle y no se puede ubicar a alguien como, por ejemplo, Vladimir Cerrón? Mire, ahora la inteligencia artificial, el uso de empleos técnicos y también la inteligencia humana, sobre todo para que dé la información, es fundamental para realizar estas capturas. En el caso de Wanda ha participado la Policía Nacional de Colombia, el FBI de Estados Unidos y nuestra Policía Nacional, con una coordinación muy al detalle, porque han habido elementos para ocultarse. Por ejemplo, se ha operado el maxilar que le ha cambiado la forma de la cara para no acceder al reconocimiento en cámaras. Se ha cambiado la corporación, o sea, bajó de peso y todo para desvirtuar el reconocimiento morfológico, pero los tatuajes y sobre todo las impresiones de las actividades no han variado. Esto ha permitido una corroboración con la Policía Nacional de Colombia y detenerlo. Sin embargo, hay personas que tienen conocimiento de estas disponibilidades técnicas y de red humana y hacen un mayor cuidado. Pero al final es cosa de tiempo. Se dijo bien claro que Wanda iba a quedar detenida y se va a quedar detenida ahora ya. ¿Y es cuestión de tiempo de que se ha ubicado Vladimir Toda Cerrón captura también? Es cuestión de tiempo. En algún momento cometerá un error que permita la inteligencia artificial, el equipo técnico está o la humana. tuiteando Vladimir Cerrón. No, ayer también ha salido en las banderolas ahí que va a ser candidato al 2026, que es su derecho, ¿no? Pero mientras tenga problemas con la ley, nosotros seguiremos. Ustedes lo van a encontrar. Así es, en eso estamos. Muy bien, Víctor Sanabria, jefe de la Dirección de Orden Interno y Seguridad de la Policía Nacional, gracias por su participación esta mañana en Canal N. Muchísimas gracias.